visto el plan de clase, sería el análisis del sistema. Para esto, una pequeña introducción que también ya les he anticipado algunos puntos es: nosotros vamos a ser capaces de poder extraer requerimientos del sistema, como decía una de sus compañeras atrás. Vamos a extraer los requerimientos para este sistema de seguridad industrial y vamos a también aplicar la metodología ágil Scrum, que es en este momento una de las más utilizadas en las diferentes empresas por los resultados que da. En nuestro ciclo de desarrollo de software, y vamos a desarrollar también hemos hablado nuestro perfil, ¿verdad? Todo eso hemos dicho. Y bueno, hay algunas figuritas, por ejemplo, ahí a un lado se ve un equipo que está trabajando con la metodología Scrum, y ahí está el Scrum Board, ¿no? Las tarjetitas que pasan por los flujos que también mencionaban. Hay flujos de trabajo que se pueden definir, modificar, y lo vamos a aprender también en su debido momento. Y ahí hay varias personas que tienen diferentes roles, y todo eso es parte de Scrum. Vamos a aplicar con Jira, con Confluence, y todo lo vamos a tener al final, aparte de documentado en Jira y Confluence, también con nuestro perfil y algunos modelos de base de datos en nuestro perfil mismo, ¿no? En un dibujito de un librito que es su perfil. Entonces, en eso consiste el módulo 1, a grandes rasgos. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es darles una presentación, una visión preliminar del producto final, ¿sí? Que sería su proyecto final mismo. Entonces, hemos dicho que vamos a hacer un sistema de gestión de accidentes o un sistema de seguridad industrial, como quieran llamarle, enfocado de manera genérica para empresas constructoras. Pero que si ustedes deciden, podría cambiarse, digamos, esa parte, el enfoque, ¿no? Siempre sigue siendo un sistema de seguridad industrial, pero puede estar enfocado a otro tipo de empresa, nada más. Esa es la única variación que puede haber. El registro de los temas que vamos a ver, y ahí está la línea base que andaban preguntando. Ustedes tendrían que, mínimamente, la línea base es: cada equipo debería poder registrar la estructura organizacional de una empresa, como mínimo, ¿sí? ¿O eso qué quiere decir? Qué sé yo, en esta empresa hay área de finanzas, área planificación, hay área operativa, no sé. Y en la área operativa de repente hay la parte de ejecución, o hay algún cargo, y hay empleados que se contratan para esos cargos o puestos, ¿sí? Alguna relación laboral con la gente, eso, ¿no? Es lo mínimo que tienen que hacer. 2, es la parte de registro de asignación de equipos, o sea, equipos, maquinaria y lo que es también el material de alto riesgo. O sea, tú vas a decir, a tal persona le voy a asignar este equipo de protección personal, por así decir, un casco, botas, no sé, o de repente una máscara especial para respirar y que no entre determinado, que filtre algo, digamos, algo que sea nocivo en el ambiente, digamos, para el trabajo específico. O le voy a asignar esta maquinaria, o le voy a asignar que la manipulación de este material de alto riesgo o material común, que tiene que estar en determinada condición, digamos, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que te están dando para que trabajes una máquina que su licencia ya ha vencido. No es lo mismo, ¿no? O algún software que su licencia ya ha vencido porque al mes ya vas a dejar de trabajar. No es lo mismo. Así, digamos, el material, generalmente hay material que está en condiciones de ser usado, hay material que está en estado de desecho, o hay material que está en estado, se puede decir, no adecuado, y hay que saber discernir qué tipo de material están manejando. Básicamente tendrías que poder asignar esas cosas a un empleado: equipos, materiales, maquinarias a las personas. Eso también es sencillo, ¿sí? Como línea base. Y el registro de accidentes o incidentes que pueden producirse en una empresa X, ¿sí? Puede darse esto, puede darse el otro, que tú lo puedas registrar con todos esos tipos de incidentes. Y la generación de reportes, ¿no? Algunos reportes tendrían que generar mínimamente unos 3, ¿no?
unos 3 reportes y es adecuado, ¿sí? Esa es la línea base, ¿de acuerdo? Los grupos, tengo entendido que son 30 personas en este grupo. No sé si Fernando está aquí. No está, ¿no? Bueno, en la lista que me han pasado habían 30 personas. ¿Aquí cuántos son? 2, 4, 6, 7, 8. Creo que más o menos son 30. Entonces, tendría que haber tendría que ser 2 grupos de 8 personas y 2 grupos de 7 personas. Y si es así, suman las 30 personas. Los grupos inicialmente yo los voy a denominar como A, B, C, D, ¿sí? Cada grupo tiene que hacer los 4 puntos descritos, ¿sí? Las 4 líneas base, tiene que hacer todo. Cuidado, confundan y piensen, el grupo A solo hace el 1, el B solo el 2, no, todo, ¿sí? Porque ya es suficientemente mínimo, lo suficientemente básico que se considere a la vez aceptable, ¿sí? Cada miembro del grupo estará encargado de al menos mínimamente una funcionalidad, ¿no? Una funcionalidad o característica del sistema, como mínimo, ¿sí? En este entendido, lo que yo les voy a pedir ahora es, primero les voy a dar la opción a que puedan formar grupos de a 7 u 8 personas. No quiero que venga alguien y me diga, ¿podemos hacer un grupo de 3? ¿Puedo hacerlo yo solo? No. ¿Sí? No, la respuesta es no. Grupos de 7 o grupos de 8. Las personas que me traigan grupos de 7 y grupos de 8, esos grupos los voy a respetar. Además, en ese papelito tendrá que estar anotado, me van a presentar un papel pequeño es suficiente, no media hoja o cuarta hoja, en media hoja es suficiente, digamos. No quiero tampoco que me entreguen una hoja completa. Y pueden, si quieren, digamos, o sea, ya les he dicho que iban a formar grupos, ¿no? Y habrán pensado también en un nombre, y si no, se quedarán pues como el grupo A, B o C o D, y listo, ¿sí? Entonces, ahora es el momento que ustedes tienen la libertad de conformar esos grupos. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa de un par de minutitos para que ustedes puedan organizarse. Si se conocen o tienen afinidad, bien. Si no, bueno, los que quedan por lista, ¿no? Hicimos algunas pequeñas, un par de funcionalidades apenas que registraban, por ejemplo, equipos de protección personal. Ahí había una página de una empresa donde tenemos también, por ejemplo, todas las empresas como un canal de comunicación utilizan la web, ¿verdad? Páginas. En estas páginas generalmente hay información acerca de la empresa, eso es muy común y tiene que estar, ¿no? Es algo bien básico. Donde, por ejemplo, en la página de inicio, aquí muestran, por ejemplo, algún directivo, algún equipo de protección personal que aparece por defecto, por así decirlo. Y en la página de acerca de la empresa te menciona un poquito de la historia, algunas cosas que ya esto es parte del módulo 2, ¿no? Con Angular nosotros, porque vamos a utilizar Angular y Java, con Angular vamos a poder utilizar algunas herramientas propias mismas de Angular que nos van a facilitar poner estos componentes, los estilos y demás. Facilita bastante, hace que se vea bastante atractivo. Listados de empleados, por ejemplo, ¿sí? Sus funciones. Esto es básico, una idea básica, ¿no? De que para un pequeño curso estaba bien esto, ¿no? Pero ya para un diplomado ya no es suficiente, obviamente, digamos, ¿no? Ya no es válido. Aquí cuando ingresas al catálogo, por ejemplo, en el curso que hicimos hace un par de meses, podías ver algunos equipos de protección personal. Busqué algunas imágenes de lo que era casco, protectores auditivos, lentes de repente, ¿no? De acuerdo a la función que se realiza, puedes requerirlas o no, guantes. Y cuando das clic a alguno de estos, pues podías ingresar, digamos, a más detalle, algunos comentarios que pueden, ¿no? De repente, el producto es bueno, el producto no es bueno, es adecuado, no es adecuado, bla, 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 ¿sí? Podías hacer ese tipo de cosas, ir metiendo algunos comentarios por productos, navegaciones,
ese tipo de cosas, ¿no? En información abajo hay información de la empresa, algunos glyph icons, cosas bien básicas, ¿no? Que hacen que se vea, como ustedes ven ahorita, se ve relativamente aceptable, relativamente agradable a la vista, pero no es suficiente, ¿no? Ya en un proyecto académico serio, ustedes tienen que cumplir la línea base que he mencionado, que era, por ejemplo, registrar las unidades organizacionales que hay en una empresa, las zonas, registrar también las asignaciones de maquinarias, materiales y demás que se pueden hacer, ¿no? Ya más cosas. O sea, lo que quiero es darles una visión amplia de todo lo que podrían hacer, pero trazándoles, esto es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo ya les he dicho, ¿no? Obviamente que se puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, más o menos cómo se va a ver es algo así, digamos, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Información de contacto, cómo puedes tú, digamos, utilizar los medios sociales, enviar, digamos, cierta información para poder contactarte. De repente acceso de permisos con ventanitas de logueo, utilizar cierto tipo de autentificación, restringir la navegación, ¿no? Ciertas cosas se pueden navegar si te estás logueado, ciertas cosas no. Ese tipo de cosas básicas tenía, digamos, como características esto. Esto es una visión general, ¿no? Porque a veces si uno habla, describe, no muchos focalizamos y visualizamos mentalmente dónde se quiere llegar. Esto es una primera idea de, en el módulo 2, dónde vamos a llegar. Y esto en realidad sería algo muy básico, ¿no? De lo que vamos a llegar. Utilizando estos componentes, nosotros vamos a hacer pequeñas funcionalidades, nada más, que es algo real. No vamos a hacer un sistema completo, porque hacer un sistema completo es algo irreal. Prefiero la calidad a la cantidad. En el diplomado se prefiere la calidad a la cantidad. ¿Está claro? ¿Sí? Primero la calidad antes que la cantidad. Eso es lo que vamos a cuidar. Obviamente, si puedes hacer 2, puedes hacer 100 o no. Bueno, como herramienta de análisis inicial para que nosotros empecemos a trabajar, y esto va a ser parte de su perfil, vamos a utilizar lo que es el Business Model Canvas, ¿no? El lienzo de negocio, que es en realidad una plantilla de gestión estratégica, ¿sí? Que lo utilizan bastante en el mundo de ingeniería industrial, administración de empresas, en ciencias sociales, para describir los negocios, ¿no? Pero ¿qué cosa describe? Aquí claramente dice, ¿no? Que es para describir el desarrollo de nuevos modelos de negocio o documentar los ya existentes. De manera general, para nuestro perfil lo vamos a utilizar con el último enfoque, para representar lo que ya, digamos, vamos a asumir que hay una empresa que todas sus operaciones, la empresa constructora, todas sus operaciones lo hace bien, toda la gente es una belleza de profesionales, todos sus procesos que lo hacen como se debe. Pero en el lado de seguridad industrial están flacos, no hay documentación, no hay nada, ocurren a veces accidentes, no hay quien se encargue, todas esas cosas. En ese sentido, vamos a imaginarnos a la empresa de construcción. ¿Está bien? Tratando de dar un pantallazo de cómo nos imaginamos que es la empresa de construcción actualmente, ¿sí? Ahí no hay ninguna propuesta, o sea, no se puede rayar el disco alguno y decir, y el sistema hará esto. No, el sistema no va a hacer nada, estamos describiendo una realidad actual, ¿no? Entonces no puedes hablar en futuro, tendrías que hablar en presente, ¿sí? Es como una foto del presente. Eso es el lienzo del modelo del negocio. Entonces es un grafiquito visual que tiene algunos elementos que describen la propuesta de producto o de valor de la empresa. Todas las empresas tienen un producto o servicio o algo que venden, y por ese algo que venden obtienen ingresos, ¿verdad? Entonces describe eso, describe la infraestructura, los clientes, las finanzas que son necesarias para hacer que ese producto salga y se pueda vender. Entonces nos va a servir como un punto de partida para entender el sistema actual y proponer posteriormente mejoras que generen objetivos alineados siempre, en todo momento, a la lógica del negocio. No puedes proponer algo que la empresa no quiere. Imagínate, no sé, imagínate que tú eres el patrón y yo soy tu empleado, me has contratado hoy día, ¿ya? Y imaginemos que tú tienes en mente qué es lo que yo voy a hacer, pero como te has ausentado medio día, yo he hecho lo que he querido. ¿Será que va a ser útil? Lo más probable es que no,
¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer cosas como tu empleado que estén alineadas con lo que tú quieres. Si es algo que tú no quieres, no lo vas a ver con buenos ojos, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Entonces, aquí tenemos como su punto A del tema 1, el Business Model Canvas o el lienzo del negocio. El lienzo del negocio básicamente se describe como una organización crea, distribuye y añade valor, o sea, a un producto o a un servicio. ¿Cómo lo creas? ¿Cómo lo distribuyes? Porque si lo creas el valor y lo tienes en tu casa, no sirve de nada, no lo tienes que vender, ¿no? Entonces la distribución. Por más de que tengas el mejor producto del mundo, si no se vende, no te genera utilidad. Y cómo añadir valor para a ese producto, ¿para qué? Para que su demanda sea alta, ¿no? O para que alguien quiera comprarte, ¿sí? Entonces, básicamente este gráfico, hay muchos modelos, ¿no? Hay algunos con colorcitos, con figuritas, así como este, pero el punto es que esto básicamente son 9 cuadros. Si se fijan aquí al centro hay 4 flechitas, 2 a los costados y 2 abajo. No importa cómo esté distribuido. Básicamente lo que te dice sería en cada cuadro ve un tema en específico de estas 3 cosas, ¿no? De crear, distribuir y añadir valor de la empresa. Entonces, aquí el ejemplito de juguete es el ejemplito de una huertita, ¿sí? Dice, una empresa de servicios tiene como objetivo diseñar y planificar huertos telegestionados, o sea, ya moderno, ¿no? Que se comercializan como una actividad de ocio para familias y empresas, ¿sí? O sea, la gente para desestresarse a veces les gusta tener un pequeño jardincito o de repente tener un bonsai o qué sé yo, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Alguna actividad. Entonces ellos tienen una oportunidad de hacer esto. Y dice, nuestros huertos están diseñados llave en mano, o sea, ahí está el huerto y listo, ¿no? No tienes tú que hacer nada. Planificamos el cultivo, automatizamos los trabajos, te está diciendo lo que la empresa hace, ¿sí? La empresa planifica el cultivo, automatiza los trabajos con el fin de disminuir desplazamientos para su cuidado. Y ofrecemos servicios de atención al cliente para consultas e incidencias, ¿sí? O sea, te facilita la vida, ¿no? Te dicen, mira, aquí está el huerto y prácticamente todo está automatizado, ¿no? Tocas este botón y se riega solito, tocas este otro botón y entra mayor cantidad de luz, menor cantidad de luz, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y además hay soporte para consultas, ¿no? De repente la plantita se está muriendo, ¿qué hago, no? Y te van a responder, ¿sí? Asesoría. Me pregunto, ¿no? Hasta este punto, ¿qué han entendido? ¿Qué hace esta empresa? Ideitas sueltitas. Comercializa huertos que simplemente, sencillamente tú puedes visitar un huerto, ellos te lo entregan y tú ya tienes un huerto en tu casa. Sí. ¿Algunas ideitas más para complementar eso? ¿Qué más dice? Ayudan a implementar un huerto, pues. ¿Perdón? Ayudan a implementar un huerto que no sabes para través de cultivos y las cosas. Sí, a cuidarlo, ¿no? Sí. Asiste y orienta. Bien, sí, te asiste y te orienta. Y hay varias ideas, ¿no? Repasando, estamos en reflexión. Entonces dice, contará con una web que fomenta la interacción entre los clientes y un blog de noticias sobre cultivos, alimentación y tecnología. Entonces, ¿qué idea te da lo último? Un sistema. Un sistemita donde vas a poder ¿qué? Informarte, interactuar con otros clientes de repente, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces un primer tema o un primer cuadrito del Business Canvas Model, del Business Model Canvas, es la propuesta de valor. Entonces, aquí las preguntas que tú te tienes que hacer, las preguntas que tienes que hacerte serían las siguientes, ¿no? O sea, ¿qué valor entrego al cliente? Son preguntas que te tienes que hacer para poder diseñar la propuesta de valor que está a la derecha con una notita, ¿no? Target ahí, propuesta de valor. Para generar la propuesta de valor tienes que preguntarte ¿qué valor entregamos al cliente? Por ejemplo, a ver, quiero escuchar de ustedes mismos. En lo que hemos leído, ¿qué cosa se entrega de valor al cliente?
el huerto, ¿no? ¿Qué más? El conocimiento necesario para mantener ese huerto. Por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Cuál de los problemas del cliente estamos solucionando? ¿Qué le solucionamos? En este casito. La necesidad de tener un huerto para un objetivo específico. Para ocio, ¿no? Le facilitamos la mantenibilidad del huerto, ¿no? Porque está automatizado, ¿no ve? Entonces, ¿qué necesidad estamos satisfaciendo? Buen cuidado. ¿Buen cuidado de qué cosita? O sea, ¿qué cosa necesitaba el cliente en realidad, digamos, yendo al fondo de eso? Necesita que su huerto esté bien cuidado, pero ¿por qué? ¿Por qué necesita el huerto? Para el desestrés, ¿no? Por motivo de ocio, ¿no? O sea, entonces, más o menos, en grupo, ustedes así tienen que ir pensando y hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Qué cosa le entrego al cliente? ¿Qué problemita le estoy resolviendo? ¿Qué necesidad estamos resolviendo? Son preguntas que ustedes tienen que realizarse para poder responder a la propuesta de valor. Entonces, las ideas, ¿no? Algunas ideas, digamos, algunas ideas para responder a estas preguntas son las siguientes, ¿no? Tendrías que pensar en los beneficios más que en los productos o servicios por segmento. O sea, a veces existen más de un segmento de clientes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vas a un supermercado, existen gente que hace compras para familias, o existen gente que de repente va y compra, no sé, digamos, un chicle, una cosa así. Son diferentes segmentos, ¿no? Lo mismo, entonces tendrás que pensar en esos beneficios, en elementos de si estoy ofreciendo algo que es novedoso, ¿sí? El elemento de la novedad. Elementos de mejoras en el producto, en la presentación de los servicios de manera general, si es alguna mejora, algún producto de repente, o si de repente le estoy personalizando algo, ¿no? No te voy a vender algo común, sino lo que te voy a vender es personalizado como tú quieras, ¿no? ¿Sí? De repente si quieres una laptop y quieres que sea de color, no sé, digamos, de color del equipo favorito del deporte que tú quieras, pues ahí está, ¿no? Con ese logo más, listo. O del artista que más te guste, listo, y ahí está, ¿no? No hay problema. Soporte al trabajo del cliente. Eso creo que se entiende, ¿no? ¿Qué soporte, digamos, se le va a poner en el trabajo? También pueden ser aspectos de diseño, puede ser marca, que le ofrezcas marca o que le ofrezcas precio. O sea, tal vez precios bajos, o tal vez dices, no, yo le voy a entregar un producto que su precio no es bajo, es caro, pero es bueno, ¿no? Marca, o diseño, o calidad, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas son ideas que te ayudan a responder. En este caso, digamos, la respuesta, aquí es una respuesta chiquitita, dice, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor? Ocio en familia al aire libre, ¿no? O sea, ocio, ¿no? Como decía su compañero, la propuesta de valor es, yo voy a hacer que tú te desestreses, ¿no? En otras palabras, tal vez más entendible todavía. Y que, como te voy a dar para que desestreses la huertita, lo que decía otro compañero, para que la huerta era para el ocio. Y cuando te dé la huertita, esa huerta va a ser de gestión fácil, ¿sí? Y de tal manera que tú tengas que hacer la menor cantidad de desplazamientos. ¿Por qué? Porque está todo automatizado. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, con esas preguntas, con esas ideas, con esos tips, tú logras armar la propuesta de valor. Aquí es un ejemplito, de nuevo les menciono, de juguete. O sea, ¿qué cosa voy a ofrecer al cliente por lo cual él está dispuesto para pagar? ¿No? Tienes que pensar y decir, ¿cómo hago para que este tipo me dé dinero? Ah, si le doy esto me va a dar platita. Tal vez viéndolo desde otra perspectiva. Pero un análisis más profundo son todas estas preguntas y todos estos tips. ¿Está bien? Entonces muchas veces cuando les dices qué cosa, cuando les digo yo a veces a los alumnos, a los estudiantes, les digo, piensa en una propuesta de valor, ¿por qué cosa te va a pagar plata el cliente? Entran un poquito, digamos, en cortocircuito y no hay ideas. Entonces aquí, y ya les estoy presentando algunas preguntas comunes y algunas ideas comunes. Para el resto de los elementos es lo mismo, hay algunas preguntas comunes que puedes hacerte y hay algunos tips también, ¿sí?
Por ejemplo, también tienes que pensar en el cliente, ¿sí? Para tú saber quién es tu cliente, ¿sí? O sea, ya has definido qué cosa vas a vender. Ahora tienes que definir quién es tu cliente, ¿no? Para eso tienes que preguntarte, ¿para quién voy a crear valor? ¿Sí? ¿Para una empresa? ¿Para una institución? No sé, ¿para quién? ¿Qué sé yo? Para personas de la tercera edad, para personas, qué sé yo, para mujeres, para varones, no sé, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? De todos esos tendrás que priorizar, ¿no? Tal vez algunos dirán, yo no tengo solamente un cliente, sino tengo varios clientes. Entonces, de ahí tendrás que tú saber quién es tu cliente más importante. Y así, como un ranking, ¿sí? Tal vez pueden anotarse, ¿no? No sé, de repente, un elemento, apúntense en su hojita, como, le voy a pasar esto a un FTP, ¿sí? Para los que tienen computadora. Pero los que no tienen computadora no van a poder verlo todavía. O si quieren, puedo ir cambiando a medida que me pidan para cuando hagan la actividad, ¿sí? Pero no es mala idea que se apunten. Como un resumen, yo pondría, por ejemplo, propuesta de valor. ¿Por qué concepto? Voy a recibir dinero del cliente. Yo lo resumiría así. Ahora, si tú en tus propias palabras esto lo puedes resumir de otra forma, adelante. Cuando hablamos del cliente, entonces, aparte de eso, algunas ideas, algunos tips, te dicen, ¿no? Tendrías que definir segmentos de clientes. A veces puede ser que haya uno solo, pero a veces puede ser que haya más de un segmento al que te diriges. Tendrías que saber, para definir esos segmentos, si tus clientes tienen necesidades diferentes. Si sus necesidades son las mismas, solamente es un segmento. Si sus necesidades son diferentes, pues son más de un segmento. Entonces, no es decir simplemente, mi cliente es el que me paga plata. No es así, no es una buena respuesta. Sino es decir, mi cliente son, qué sé yo, todas las personas que, qué sé yo, por motivos de trabajo, viven una vida, digamos, bastante activa o con niveles de estrés altos, ¿no? Por así decir, digamos. ¿Sí? Entonces tendrás que ir pensando, ¿no? O de repente también son personas que sufren de repente de alguna enfermedad y necesitan, digamos, estar en contacto con la naturaleza, qué sé yo, ¿no? Varias cosas. Diferentes tipos de relación y los canales de distribución también. O sea, tendrías que ir pensando, digamos, en los canales de distribución para esos segmentos, en los tipos de relación que tú mantienes con cada segmento de cliente, ¿sí? También los márgenes de beneficios que tú puedes tener pueden variar, no siempre puede ser el mismo. Las características de la oferta, ¿sí? O sea, todo lo que sea relacionado con la oferta. Tipos de segmentos o nichos, ¿no? Que sería prácticamente lo mismo, ¿no? Un nicho o un segmento. Entonces, por ejemplo, aquí dice mi cliente. ¿Quién es mi cliente? Como respuesta a todo esto dice, son familias que tienen zonas cultivables. Porque si no tienes una zona cultivable, ¿puede ser cliente? No. Empresas también podrían ser de horticultura. ¿Por qué? Porque les estoy vendiendo huertos llave en mano. ¿Sí? Esas son algunas respuestas, ¿sí? Breves, puntuales, nada más. La relación con el cliente es otro aspecto que se tiene que tocar. Entonces, hasta ahorita ya son dos cosas, ¿no? He visto cuál es mi propuesta de valor, después he visto quién es mi cliente, he definido quién es mi cliente, ahora voy a definir cómo es mi relación con ese cliente. Para esto yo me voy a preguntar, ¿qué tipo de relación queremos establecer con el cliente? En realidad, ¿qué tipo de relación tengo, no? ¿Es una relación directa? ¿Es una relación terciarizada? Ese tipo de ideas. ¿Cómo de costoso es mantener esta relación? ¿Sí? Las diferencias de los diferentes tipos de relación pueden tener diferencias también en costo. ¿Y cuán integrado está con el resto de nuestro modelo de negocio esta relación con el cliente? Entonces, ¿qué preguntas te puedes realizar? Son ideas generales estas, ¿no? Las relaciones, si la relación es personal, si la relación es personal dedicada, por ejemplo, si es autoservicio, si es un servicio automatizado, de repente si son servicios de grabaciones o si son servicios de máquinas, si son, por ejemplo, communities, ¿no? O sea, por ejemplo, si los clientes se relacionan entre ellos, ¿no? Si son como comunidades, ¿no? ¿Sí?
algo sería una variación, o si es, por ejemplo, de estilo de co-creación, ideas, ¿no? O sea, ¿cómo es mi relación con el cliente? Aquí, por ejemplo, dice, la relación con el cliente lo resume como una relación de tipo personal, de tú a tú, ¿no? Directamente. Tú quieres un huerto, aquí está tu huerto, te lo doy. Me contactas y yo te doy el huerto. Pero también hay una relación, una vez que le doy el huerto, para darle soporte, mantenimiento, para sus consultas, hay una red social, una web, ¿no? Mediante la cual ellos van a poder hacer preguntas, van a poder interactuar entre ellos mismos. Entonces es personal y también es de tipo con una red social, en este caso, ¿sí? Entonces estoy definiendo cómo me relaciono, las formas de relacionarse. Recapitulando, primero hemos definido ¿qué? La propuesta de valor. Después hemos dicho quién es mi cliente. Después de conocer quién es tu cliente, decimos, hey, ¿y cómo me relaciono con el cliente? ¿No? ¿Sí? ¿De qué formas te relacionas con el cliente? Y lo siguiente son los canales, ¿no? Los canales, por ejemplo, para responder a esto tendrías que preguntarte, ¿por qué canales prefieren mis clientes ser contactados? ¿Sí? ¿Cómo estamos contactando con ellos actualmente o ahora? ¿Cuál es el canal que mejor funciona de todos los canales que tengo? ¿Cuál es el canal más eficiente en costes? ¿Cómo los integramos? Y algunos tips, o sea, algunas ideas serían describir, por ejemplo, cómo comunicar y llegar al segmento de clientes, de nuevo por segmentos, ¿no? Para entregarles la propuesta de valor. O sea, les voy a entregar la propuesta de valor, pero ¿qué canales voy a utilizar? Para eso tendrías que ver, por ejemplo, la comunicación, distribución, qué canales de venta utilizas, las funciones, ¿no? Que significa ayudar al cliente a tomar conciencia, por ejemplo, sobre nuestra propuesta de valor, evaluar la propuesta de valor como tal, facilitarle a que él realice las compras, y el servicio postventa incluso, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está definido que yo puedo realizar un canal mediante el cual yo voy a hacer llegar mi producto, podría ser por la web, el mismo establecimiento como tal, la web, ¿por qué? Para la red social, ¿verdad? Así te comunicas con el cliente. El establecimiento, ¿por qué? Porque puede haber gente que directamente vaya a la empresa y te diga, oye, quiero un huerto, ¿sí? Centros comerciales y visitas comerciales, ¿no? De repente podría mandar personal a que vaya y ofrezca, ¿sí? A las diferentes empresas y miren, nosotros ofrecemos un huerto, formas de contactar, ¿sí? Entonces básicamente es tratar de pensar qué canales de distribución hay. Lo siguiente serían los ingresos, o sea, es decir, ¿por qué conceptos yo genero ingresos? Y aquí preguntas que te puedes hacer es, ¿por qué propuesta de valor están realmente dispuestos a pagar el cliente? ¿Por qué? ¿Cómo están pagando actualmente? ¿Sí? ¿Cómo preferirían pagar en maneras de pago? ¿Cuál es el porcentaje de cada línea de ingresos respecto a los totales? Algunas ideas serían, por ejemplo, si representas el ingreso de dinero por cada segmento de clientes por tipos de pago. A veces hay servicios o productos que lo pagas una vez y ya, o hay otros que te generan pagos recurrentes. Por ejemplo, si vas a un hotel y dices, quiero que todos los días me traigan en la noche un champán, pues te lo traen, ¿no? Y noche que pasa, noche que te cobran, es recurrente. De una sola vez, que si vas, quieres comprarte una moto, lo haces, pagas una y ya, digamos, ¿sí? Puede ser por suscripción, también puede ser por conceptos de préstamo, renta, leasing, puede ser por conceptos de licencia, eso más aplica a software, más o menos, ¿no? Servicios de intermediación también puede ser, ¿no? Si necesitas un intermediario y le dices de repente las famosas agencias de tú quieres, digamos, conseguir un empleado y te dicen, no te preocupes, nosotros te lo conseguimos, nos das un porcentaje y tú te olvidas, ¿no? O viceversa, o los bienes raíces aplica. Por anunciantes, los precios obviamente pueden ser precios fijos, precios dinámicos. Aquí, por ejemplo, se ha definido que los ingresos estarían, ¿por qué concepto voy a recibir ingreso? Por el diseño del huerto, ¿no? Que si yo tengo el diseño A, el diseño B, el diseño C. Los servicios postventa que se puede dar, ¿no? Asesorías, los suministros para el mismo huerto, si son necesarios, y anunciantes web, son ideas, ¿no? Por todo eso se podría generar plata. Las actividades clave
En realidad te dice cuáles son las actividades clave que realiza la empresa. Aquí se refiere a qué actividades clave se requieren para realizar para poder hacer nuestra propuesta de valor. O sea, si yo no hago A, B, C y D, no voy a poder tener el producto, entonces no voy a poder entregarte algo para que tú me compres. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué actividades hay? ¿Qué actividades claves requieren nuestros canales de distribución? También los canales de distribución pueden requerir actividades. ¿Qué actividades claves requieren la relación con el cliente? ¿Sí? Entonces hay en diferentes dimensiones hay diferentes actividades. Esas son las preguntas que puedes realizarte, y algunas ideas son describir las actividades más importantes que debe realizar la empresa para que su modelo de negocio funcione. Algunos tipos pueden ser, por ejemplo, producir, atender al cliente, solucionar problemas, algunos tipos de actividades, ¿no? Producción, atención al cliente y solución o soporte. Entonces, en este casito, por ejemplo, las actividades clave, el ejemplito nos dice que son el diseño y ejecución en llave en manos de huertos. Entonces, tendría que poder diseñar los huertos y si los diseño, entonces voy a poder vender. Tendría que poder gestionar la web, porque si no gestiono la web, ¿cómo van a interactuar de manera social los clientes? No van a poder hacerlo, ¿no? Entonces hay que hacer una gestión de la web. Y tendría que haber puntos de atención también al cliente, te dice, ¿no? Porque si no, ¿cómo te van a hacer llegar sus consultas o de repente algo personalizado o algún requerimiento más que ellos tengan? No se podría, ¿no? Entonces esas serían las actividades claves que tienen que hacer para poder ofrecerte la propuesta de valor. Entonces, si ven, hasta aquí más o menos, digamos, es algo que tiene bastante sentido, ¿no? O sea, dices primero, esta es mi propuesta de valor, esto es lo que yo vendo, ¿sí? Este es mi cliente. Después dices, con el cliente me relaciono de esta manera. Utilizo estos canales para yo poder ofrecer mi producto al cliente, ¿sí? Y dices, y le cobro por estos conceptos. Todas estas cosas me generan ingresos. Una vez que sabes todo eso, dices, para poder generar ese ingreso o para poder venderle lo que he dicho, mi propuesta de valor, hay canales, hay el mismo proceso importante como tal, y necesito algunas actividades que se realicen. Yo necesito hacer algo, no va a aparecer del cielo el huerto para la persona, necesitas hacer algo. No va a aparecer del cielo la red social para que interactúen entre sí, necesitas hacer algo. Y recursos clave, ¿no? Tienes que pensar qué recursos necesitas. Por ejemplo, qué recursos clave requieren nuestra propuesta de valor, nuestros canales de distribución, la relación con el cliente, las fuentes de ingreso. Algunas ideas, por ejemplo, que esto describe los activos más importantes, los necesarios para que su negocio funcione. Para que funcione el negocio, ¿qué cosas se necesita? Pueden ser propios, alquilados, comprados, de cualquier naturaleza. Estos tipos de recursos pueden ser recursos físicos. También pueden ser recursos intelectuales, marcas, patentes, el know-how. También pueden ser recursos humanos, recursos financieros. Sin plata nada funciona, sin personas nada funciona, ¿sí? Si nadie tiene el conocimiento de cómo hacer algo, tampoco funciona, ¿sí? Entonces necesitas todas esas cosas. No solamente es decir, ¿qué necesitas para que funcione? Plata. No se resuelve así. ¿Está bien? Entonces tienen que pensar un poquito más. Y aquí dice, los recursos clave que se necesitan, por ejemplo, en este ejemplo serían los perfiles profesionales, una web interactiva, un local, ¿sí? Para la atención y el conocimiento, ¿no? Porque si ni siquiera tú conoces cómo hacer un huerto, le estarías complicando nomás la vida a quien le vas a vender. Entonces, todos estos son los recursos clave que se necesitan para poder entregar y añadir valor al producto, ¿sí? Y si tienes socios clave, no todo vas a ser vos. Puede ser de que algunas cosas, tienes algunas alianzas estratégicas. ¿Quiénes son nuestros socios clave? Tendrías que pensarlo, o tus proveedores clave también, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos clave que estamos adquiriendo de los socios específicamente? Algunas ideas podrían ser, por ejemplo, algunos tipos de relaciones. Si tienes alianzas estratégicas entre no competidores, ¿no? Alianzas con competidores mismos. Podría ser también alianzas con proveedores para asegurar activos. Yo, por ejemplo, les digo, ¿no?
¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué el precio de la carne en el supermercado se ha acompañado a su mamá o de repente a alguno de sus familiares o ustedes para la parrillada del fin de semana? ¿Se han preguntado cómo la calidad y el precio de la carne más o menos se mantiene constante y no fluctúa tanto como los puestos de los otros mercados informales en el supermercado? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? ¿Cómo es que logran más o menos mantener ese precio? Sus proveedores normalmente son los mismos. Fidelizan a sus proveedores. Sí, hacen eso, ¿no? Hacen contratos de repente, y yo te voy a comprar a tal precio todo este año y a lo mucho de repente si hay algún factor podrás incrementar tanto pero no más y te voy a comprar todo este tiempo, entonces son precios diferentes, ¿no? Entonces hacen alianzas estratégicas. Por eso también el precio de un supermercado es diferente que el otro. Entonces son cosas, ¿no?, que aplican. Entonces tendrías que pensar en todo eso. También las economías de escala, ¿sí? Reducir riesgos, incertidumbre, todo eso te sirve. Aquí como los socios clave se han determinado, por ejemplo, proveedores tecnológicos de los sensores, sino cómo vas a automatizar los huertos. Necesitas sensores, ¿no? De repente, como es algo totalmente automatizado, sensores fotovoltaicos que midan la cantidad de luz que está recibiendo el jardín, qué sé yo, sensores de temperatura que vean si el agua de repente necesita riego o no, qué sé yo. Algún tipo de sensor que te ayude a ver de repente cada cierto tiempo que se abra o se cierre las válvulas de agua o de riego y así, ¿no? Necesitas proveedores tecnológicos para tú poder mantener también tus precios. Dispositivos también tecnológicos y también de repente podrías decir, quiero que mi helpdesk, mi punto de atención al cliente, qué sé yo, lo atienda, lo voy a tercerizar a otra persona, no me voy a encargar yo, que podría ser algo totalmente natural. Y bueno, finalmente tienes que preocuparte por los costos. O sea, ya has visto, recapitulando, aquí está, ¿qué cosa es lo que cuál es tu propuesta de valor? Dices, no, esto yo es lo que yo te quiero vender. Dices, ya, tú eres mi cliente. Una vez que sabes cuál es tu cliente, dices, de esta manera me relaciono contigo. Y luego dices, utilizo todos estos canales de distribución para hacerte llegar mi propuesta de valor al cliente. Y dices, por todos estos conceptos yo te voy a cobrar plata, voy a generar ingreso. Una vez que sabes eso, dices, además, para poder cobrarte esa plata no va a caer del cielo, necesito hacer las actividades A, B, C, D, E, y realizando esas actividades yo voy a poder entregarte el producto. Pero para eso también necesitas recursos clave, ¿no? O sea, necesitas, por ejemplo, recursos físicos, humanos, conocer cómo hacer las cosas. Necesitas, por ejemplo, como en este caso, tecnología, sensores, ese tipo de cosas. No es suficiente con eso. También necesitas socios clave, algunas alianzas estratégicas hemos visto, ¿no? Y finalmente mencionaba, no solamente gano, sino también gasto, los costos. ¿Cuáles son los costos más importantes de nuestro modelo de negocio? Tendrías que preguntarte, ¿cuáles son los recursos más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras? Algunos tips de nuevo serían, existen digamos estructuras de coste, ¿no? Estructuras dirigidas por el costo, que se centran en disminuir los costos donde sea posible, ¿sí? Automatizando, simplificando, o sea, tratan de reducir el costo lo más que sea posible. O, por ejemplo, las otras características de la estructura de costos podrían ser, en cualquier lugar hay costos fijos, hay costos variables que depende, van a aumentar e incrementar, por eso su nombre. Economías de escala que se pueden realizar y como algunos ejemplos de estos costes para disminuirlos o determinarlos. Y en este caso, por ejemplo, los costos que se van a incurrir, ¿qué son? Sueldos y comisiones, ¿no? que se van a realizar, y alquiler de local para la atención al público y diseño y mantenimiento de la web, ¿sí? Todo eso te va a costar un precio. No es simplemente decir, tengo una web, quiero una web, sino tienes que pagar por el hospedaje, tienes que pagar por el servicio, no va a aparecer de la nada, ¿no? Entonces, todas esas cosas involucran tu costo. Algunos lo arman así bonito, digamos, ¿no? Un cuadro así todo completito, como una idea inicial donde están todo lo que hemos mencionado, ¿no? La propuesta de valor al centro, como el corazón,
hay algunos gráficos donde está el corazoncito de la empresa. ¿Sí? La propuesta de valor, las actividades clave, los recursos, todo lo que hemos ido hablando, y lo arman en una sola hojita. ¿Sí? Lo que yo les voy a pedir ahora es, les voy a dar 15 minutos, yo creo que es suficiente, esto lo voy a dejar nomás, para que ustedes en su grupo armen el lienzo del negocio de una empresa que se dedica a la construcción, en el entendido de que todas las operaciones que hace ya lo hace bien, Dios, ¿no? Imagínense ustedes y háganlo. Sé que se van a equivocar.